También retorno de normalidad, vuelta a clases y nos empezamos a preguntar también respecto a las competencias de lectura, de escritura, no solamente en jóvenes, sino también que en adultos. Sabemos que hay cifras no favorables respecto a esta temática y por eso queremos hablar de dos proyectos ligados a esta temática. Para eso nos acompaña Bernardo Rifo, profesor titular del Departamento de Español de la Facultad de Humanidades y Artes. ¿Cómo está, Bernardo? Mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Sí, la importancia de estos proyectos que queremos destacar durante este día viernes, Lexicon y también Literador, este tutor inteligente. Bueno, antes de ir detallando cada uno de estos, ¿cómo surge la idea de generar también estas iniciativas para fomentar y potenciar y mejorar precisamente la lectura y la escritura? Sí, este interés por desarrollar tecnología para apoyar la enseñanza de la lengua materna es un interés que viene desarrollando este departamento, me refiero al Departamento de Español, donde yo trabajo desde hace ya mucho tiempo. Puedo mencionar aquí al profesor Max Echeverría, que fue pionero de la aplicación de la computación a las humanidades hace unas 3 décadas, cuando todo esto era algo muy reciente. Y después de eso hemos seguido investigando las habilidades que tienen escolares, su vocabulario, su capacidad de lectura, la capacidad para escribir. Y a partir de esas investigaciones que fuimos realizando, surgieron ideas de cómo mejorar estas habilidades y así fue como nos embarcamos en proyectos de desarrollo tecnológico como los que usted mencionó. Sí, cómo se va mezclando la tecnología con estas cifras que sabemos constantemente hay estudios respecto a esto. Precisamente acá tengo el datito de la prueba PISA del año 2018 que arrojó que un 31,7% de los jóvenes chilenos evaluados se encuentran bajo el nivel 2 en una escala de 1 a 6, lo que significa también respecto en las habilidades lectoras. Siempre está esto que, bueno, no comprendemos lo que leemos y eso genera una cadena, se va afectando en otras áreas evidentemente. Llegar a estos proyectos, el trabajo y cómo van convergiendo diversas disciplinas en esto, entre los avances tecnológicos y también evidentemente lo que significa desde la academia, desde los lingüistas. Sí, bueno, como usted señala, hay un trabajo de reflexión, la investigación consiste en producir conocimiento y ese conocimiento nos lleva a pensar, a reflexionar sobre la realidad que estamos estudiando y que estamos observando. Y estos datos que usted menciona acá, que son ampliamente conocidos a través de la prensa o distintos medios, hace mucho tiempo ya que se viene focalizando, se llama la atención sobre estas dificultades o este déficit que manifiesta la población escolar y también la población adulta, la gente que está ya en la edad productiva, trabajando en algún ámbito, en algún sector, el déficit en las habilidades de comprensión lectora. Y eso trasciende incluso el ámbito de lo estrictamente escolar. Sí. También necesitamos a diario en nuestro trabajo, en nuestro ejercicio profesional, incluso como cualquier persona que vive en un medio, necesita leer información. Y muchas veces no se comprende bien el contenido y ahí hay diversas explicaciones para llegar a eso. Ahora, nosotros hemos querido no solamente constatar esa realidad a través de la investigación, sino que también proveer algunas soluciones para ir aportando en la mejora de estas condiciones y con esto ayudar a que la educación vaya progresando en nuestro país. Ahí hemos hecho varios trabajos que nos permiten identificar algunos aspectos de la comprensión que pueden ser abordables y eso es lo que tratamos de hacer con estos proyectos como Literador y Lexicon. Y para ir entendiendo, Literador, ¿cómo funciona en sí? ¿Es una aplicación, un sitio web? ¿Cómo podemos acceder a él quienes nos están viendo? Y me imagino que sobre todo lo que ocurre con padres, madres, tutores, y bueno, y a veces para uno mismo en el área profesional, si quiere perfeccionar esto, porque claro, muchas veces hablamos en general, todo es tema de práctica.
cómo ir mejorando, pero la lectura, si estamos leyendo mal y seguimos leyendo y no tenemos una noción de cómo lo podemos mejorar, es un poquito complejo que vayamos avanzando. Exacto, como usted señala, entendemos que la mejora puede venir de la mano de la guía, es decir, como usted bien dice, si yo estoy cometiendo un error, pero no sé que estoy cometiendo un error, ¿cómo puedo mejorarlo? Voy a insistir en eso porque hasta un determinado punto no tengo nociones o no tengo nada que me indique que estoy en un error. Y tampoco, menos aún, nada que me indique cómo mejorar. Sí. Entonces, así es como este proyecto llamado Literador proporciona esta retroalimentación. Es decir, a través de una tarea de lectura, le damos un texto a leer y tras la lectura hay algunas actividades que se sugieren para determinar si se ha comprendido lo que se ha leído o no. Algunas preguntas, algunos ejercicios que realizar. Y a partir de eso que han leído y que han comprendido los estudiantes, le damos también una tarea de escritura. Entonces, su respuesta muchas veces consiste en escribir algo. Y de esta forma tenemos una medida de lectura y una medida de escritura. Ahora, el programa, este recurso, este desarrollo tecnológico que está montado va a estar en realidad porque es un proyecto que está en desarrollo, aún no concluye, nos quedan algunos meses de trabajo, pero cuando ya esté completamente finalizado va a ser una plataforma de acceso libre y entonces el sistema me va a decir si yo estoy entregando una respuesta correcta o no, y si tengo algún error, dónde está mi error, y me va a sugerir algunos caminos para mejorar mi error. Así, en términos más simples, podríamos decir que es una especie de tutor, pero es un tutor virtual, no hay una persona allí, un agente humano, pero actúa como tal, es decir, tiene algunas aplicaciones gráficas, como está pensado en gente joven, hay algunas animaciones y otros elementos que guían esta interacción con el programa. Entonces yo leo un texto, doy mis respuestas, escribo algo y el programa me va diciendo si mi comprensión está correcta o no, y si mis respuestas escritas están bien escritas o no, y además cómo puedo ir mejorando esto. Sí, importante también lo que recalca respecto a que va a estar de acceso libre para la ciudadanía, porque muchas veces hablamos de democratizar ciertas áreas, queremos mejorar, pero a veces tenemos trabas. Y volviendo al tema que señalaba al inicio, vamos en este círculo vicioso que queremos mejorar, pero no sabemos dónde está el error. Lo importante también de este trabajo colaborativo, cuéntanos un poquito del equipo, porque claro, se está generando un software, hay áreas de diversas índole, evidentemente, respecto a la tecnología, respecto también a generar estos o seleccionar textos, generar ahí las preguntas, todo este desarrollo para que sea lo más óptimo y también pensando en que pueda entrar un más adolescente, un poco más adulto, ahí cómo se va generando también, armando todo este rompecabezas. Exacto. Bueno, en el equipo de trabajo hay profesionales de distintos ámbitos. Yo soy de formación profesional, soy profesor de lengua materna, lo que antiguamente se llamaba profesor de castellano, hoy de lenguaje y comunicación, y luego me he dedicado principalmente a la investigación científica en estas materias y por eso estoy situado ya en el trabajo universitario. Pero mi formación original es pedagógica. También en el equipo hay colegas como el profesor Cristian Soto, que dirige el proyecto Literador, que es psicólogo. Trabajamos con personas que vienen de la fonoaudiología, por ejemplo, puedo mencionar a Fernanda Rodríguez. En otro proyecto, en el proyecto Lexicón, trabajo con Jenny Norambuena, que originalmente es antropóloga y ha derivado en la investigación psicolingüística, Sandra María Ángel, que es traductora y lingüista, y también Fernando Gutiérrez, Diego Palma y otros colegas que son informáticos, es decir, son ingenieros en computación y además investigadores en aspectos avanzados de la informática. Eso nos permite a nosotros, como equipo profesional, lograr estos productos, porque esto se tiene que programar finalmente para que sea una plataforma que computacionalmente funcione. Pero a la vez necesitamos
seleccionar el material y preparar el material. Y ahí es importante tener información de parte de docentes, de parte de la psicología y de personas que también trabajan con aquellas poblaciones que tienen dificultades de aprendizaje o dificultades con el lenguaje, como son las colegas de fonoaudiología. En suma, integramos conocimientos de distintas áreas del conocimiento para lograr este producto. Importante eso también, como convergen diversas áreas, se va enriqueciendo cada proyecto. Y no hemos hablado, hablamos de literador, pero no de lexicón. Cuéntanos también respecto a este sistema de evaluación del desarrollo léxico de niños hablantes de español. Sabemos que hay bastante que mejorar y bueno, y nos ha quedado también más que claro en medio de este retorno presencial a clases y los déficits que han habido en medio de la educación a distancia. Exacto. Bueno, hoy nuestras conversaciones con docentes nos muestran o nos advierten que la pandemia ha tenido un efecto importante en términos de un retroceso o de un déficit muy preocupante en habilidades básicas de lectura y escritura. Y es porque la docencia online tiene ciertas limitaciones, especialmente en los niveles de los niños más pequeños. Yo creo que en este momento es crítico lo que está sucediendo con el primero y segundo básico. Por ejemplo, aquellos niños, aquellas niñas que hoy van al tercer año básico, pasaron los 2 primeros años de escolaridad cuando se aprende a leer y a escribir, y eso es crucial en su formación en casa. Entonces no tuvieron la retroalimentación o el trabajo, como vemos ahí en la imagen, ¿cierto? Cuando se está aprendiendo a leer o a escribir. Eso muchas veces se hace en el aula y ahí la profesora está presente para ir orientando, corrigiendo, ayudando en este proceso. Y eso no se pudo hacer digamos, de una manera óptima a través de la docencia online. Entonces hay ahí unos déficits que vamos a tener que trabajar mucho para poder compensar en estos años que comenzamos ahora, donde se retoma el trabajo presencial para recuperar. Y hay un componente muy importante del lenguaje que es el vocabulario. También se le llama léxico. Y en la disciplina se ha acuñado el término lexicón y se utiliza en distintos idiomas de la misma manera. Es un término técnico que se refiere a todas las palabras que tenemos almacenadas en la memoria. Es decir, cada persona conoce su idioma, su lengua materna, y parte del conocimiento que tiene es el vocabulario. Sí. Hay palabras que conozco y palabras que no conozco, pero las que conozco están almacenadas en la memoria de largo plazo, y eso es lo que llamamos lexicón. Entonces, este proyecto Lexicón es una batería para evaluar el estado del vocabulario de los niños entre 4 y 10 años de edad. Yeah. Bernardo, disculpa. Sí, donde mencionamos también tanto tiempo en medio de las cuarentenas en la casa y no se tuvo esta educación óptima respecto al proceso de escritura y de lectura y en general todo lo que conlleva el lenguaje y comunicaciones, como se llama la asignatura actualmente. Lo que se da, o a mí por lo menos me genera curiosidad también cuando uno ve más pequeñitos, estamos tan conectados a las pantallas, a las series, que los chicos empiezan a hablar otras palabras, no nuestros chilenismos clásicos, son un poquito más neutrales, ya no dicen sándwich, que si bien es una palabra también de afuera, pero el emparedado, ya no hablamos de plátano, de banana, de ¿cómo, señor director, usted viene, hija? El grifo, el pastel, claro, el inodoro, que uno va viendo también estas generaciones cómo van adquiriendo otros vocabularios, otras palabras, que en cierta medida también es enriquecer el léxico. Sin duda, sin duda. El vocabulario está cambiando fuertemente y es uno de los componentes del lenguaje que más rápidamente se moviliza o se mueve. Si pudiéramos tomar una fotografía del estado de la lengua, del español que se habla en Chile, de ahora, y lo comparáramos con la lengua que se hablaba hace 30 años, vamos a encontrar que lo que más ha cambiado es el uso de ciertas palabras.
no así la forma de las oraciones, que tiene que ver con la gramática. Claro. Eso cambia muy lentamente a través del tiempo, pero en cambio el vocabulario fluye y se traspasa de un idioma a otro, de una región a otra. Y allí, ¿cierto?, hay mucha investigación que hacer, y de hecho en este proyecto Lexicon, que es un proyecto que estamos recién iniciando, estamos estableciendo ciertas directrices de trabajo que hoy día nos obligan a estudiar cuál es el vocabulario que hoy conocen nuestros niños, que es distinto del vocabulario que tenían hace 30 años. Sí. Entonces, muchos test, pruebas, herramientas que se utilizaban hace unas décadas, hoy día ya podrían quedar obsoletas porque el conocimiento del vocabulario ha cambiado. Y también sería muy interesante averiguar, y eso es lo que queremos lograr con este proyecto, una vez que la batería esté operando, nos va a permitir recolectar datos para saber qué diferencias existen en los distintos grupos sociales. Usted mencionaba ciertas palabras que se aprenden en las series, ¿cierto?, que corresponden más bien a una especie de español internacional, sí, no chileno en particular, sino que es un latinoamericano, compartido, claro, por otros países hispanohablantes, lo que llamamos algo panhispánico, pero no sabemos si eso está extendido en todos los estratos socioeconómicos. Sí. Es probable que, de acuerdo con el ingreso de la familia, el nivel de educación de la madre y del padre, el ambiente cultural que hay en casa también tiene un impacto muy fuerte. Entonces, a través de este proyecto queremos recolectar esa información, y Lexicon es una herramienta principalmente para quienes trabajan con niños, profesoras, profesores, fonoaudiólogas, psicólogos, en fin, la gente que hace evaluación lingüística va a poder disponer de un test actualizado que también va a estar informatizado, es decir, va a ser una aplicación que va a poder utilizar con una tablet, con un computador portátil, y va a medir distintos aspectos del vocabulario, como le decían, en niños de 4 hasta 10 años de edad. Súper, vamos a estar atentos a todo este proceso cuando ya esté en ejecución. Evidentemente una temática muy importante, la que quisimos destacar también durante este programa. Desearles el éxito a todo el equipo que está trabajando en ambos proyectos, así que un gusto, Bernardo, que nos hayas podido acompañar acá en la Comunidad del Contenido. Muchas gracias, encantado. Que estés muy bien. Ahí está, 2 proyectos que están realizando acá desde la Universidad de Concepción, académicos, académicas acá, profesionales de diversas áreas que convergen para potenciar e ir mejorando también todo lo que está pasando en esta área que se ha visto afectada evidentemente en medio de la crisis sanitaria. Seguimos en vivo y directo durante esta tarde.